El miedo como enemigo silencioso. Cómo se instala sin que te des cuenta. Como una sombra que crece el miedo. Ese enemigo silencioso que se infiltra en nuestra vida sin previo aviso. Es una de las armas más poderosas que el diablo utiliza para apagar nuestra fe. A menudo no lo percibimos cuando empieza a formarse, porque se presenta de manera sutil, casi imperceptible. Es como una sombra que se desliza en la oscuridad, acechando y esperando el momento adecuado para expandirse. El miedo no golpea de frente, sino que entra en nuestra mente con pequeños susurros, cuestionando nuestras decisiones, sembrando dudas sobre nuestras capacidades y generando inseguridad. A veces comienza con pensamientos del tipo: ¿y si no puedo? ¿Y si todo esto sale mal? O ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Estos pensamientos parecen inofensivos al principio, pero lo que no vemos es que están construyendo una red invisible de ansiedad y preocupación que se apodera de nuestra mente, como una telaraña que se va extendiendo poco a poco. El diablo sabe exactamente cómo funciona este proceso. Él utiliza el miedo para desviar nuestra atención de la verdad y de la confianza que debemos tener en Dios. Al principio, el miedo puede parecer inofensivo, algo que todos sentimos en algún momento, pero lo que el enemigo busca es que esos pequeños miedos se conviertan en una niebla densa que nos impida ver la luz de la fe. Al no ser confrontados, esos miedos crecen y nos atrapan en una espiral de incertidumbre, dejándonos sentir vulnerables y sin esperanza. Es crucial entender que el miedo no siempre es algo que se pueda ver o escuchar de manera obvia. A menudo, se esconde en los rincones de nuestra mente, disfrazado de preocupación, estrés o ansiedad. Y como cualquier sombra, mientras más nos alejamos de la luz, más grande se vuelve. El miedo se alimenta de nuestra inseguridad, de la duda que dejamos crecer en nuestro corazón. Lo peor de todo es que el miedo, al ser tan sigiloso, puede llegar a nublar nuestra visión de las promesas de Dios. Nos hace sentir que estamos solos, que no hay salida, que el futuro es incierto. Pero lo cierto es que, mientras más nos enfocamos en nuestros temores, más fácil es que el diablo nos controle. El enemigo no quiere que confiemos en el poder de Dios, en su amor y en su plan para nuestras vidas. La clave está en reconocerlo a tiempo. Cuando comiences a sentir ese susurro del miedo acechando en tu corazón, detente un momento y recuerda quién eres en Cristo. El miedo puede ser un enemigo silencioso, pero la fe es un arma poderosa. No dejes que el diablo apague tu fe con su sombra. Enfrenta tus miedos con la luz de la verdad y la fuerza de tu confianza en Dios. El miedo no viene de Dios. Fundamento bíblico. Dios no da espíritu de temor. Segunda Timoteo 1:7. Es importante entender algo fundamental cuando se trata del miedo. El miedo no viene de Dios. En un mundo lleno de incertidumbres y pruebas, es fácil caer en la trampa de pensar que el miedo es algo natural y que debemos aceptarlo como parte de nuestra vida. Sin embargo, la Escritura nos enseña algo muy claro y liberador. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Segunda Timoteo 1:7. Este versículo es una poderosa declaración que nos recuerda que el miedo no tiene cabida en la vida de un hijo de Dios. Si el miedo no viene de Dios, entonces, ¿de dónde proviene? La respuesta está en las intenciones del enemigo, que busca desviar nuestra atención y confianza en el poder y la paz que solo Dios puede ofrecer. El diablo utiliza el miedo como un medio para separarnos de la fe, para distraernos de las promesas de Dios y, en última instancia, para robarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. En 2 Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos asegura que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que, como hijos de Dios, no debemos vivir sometidos a la esclavitud del miedo. El temor es un enemigo que se disfraza de protección,
pero que en realidad nos debilita y nos limita, impidiéndonos avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El miedo se presenta como algo que intenta protegernos de lo que percibimos como peligro, pero la verdad es que, en muchos casos, el miedo nos paraliza, nos hace tomar decisiones equivocadas y nos aleja de la fe. Nos hace pensar que no somos capaces de enfrentar las dificultades de la vida o que Dios no tiene control sobre nuestras circunstancias. Pero lo que Dios nos dice a través de su palabra es que no necesitamos vivir en temor, porque Él es el que nos fortalece, nos da valentía y nos guía con amor. El temor nunca debe ser la respuesta que elegimos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. En lugar de temer, debemos aferrarnos a la promesa de que Dios no solo está con nosotros, sino que nos ha dado un espíritu de poder para superar cualquier desafío. Su amor es lo que nos capacita para enfrentar el miedo con valentía, y su dominio propio nos da el control sobre nuestras emociones y pensamientos, para que no seamos esclavos del temor. Es fundamental recordar que el miedo tiene el poder de nublar nuestra percepción de la verdad. Pero la verdad es que, en Cristo, somos más que vencedores. El miedo intenta apagar nuestra fe, pero la fe se alimenta de la verdad de la palabra de Dios. Cuando entendemos que el miedo no proviene de Él, nos damos cuenta de que tenemos el derecho de rechazarlo y reemplazarlo con la confianza plena en el amor y el poder de nuestro Dios. Así que, cada vez que el miedo se acerque a tu vida, recuérdalo. Dios no te ha dado espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y con esa verdad, puedes enfrentar cualquier sombra que intente oscurecer tu camino. La estrategia del enemigo, sembrar duda y ansiedad del diablo, no necesita destruirte para que pierdas tu fe. Su estrategia más astuta es mucho más sutil, pero igualmente poderosa: hacerte dudar. La duda es su puerta de entrada, y una vez que la abre, todo lo demás sigue. No importa lo fuerte que seas en tu fe. Si el enemigo logra sembrar la semilla de la duda en tu corazón, puede comenzar a apagar la llama de tu confianza en Dios. Desde el principio de la historia, Satanás ha utilizado esta táctica. En el huerto del Edén, su ataque comenzó con una simple pregunta: ¿con qué Dios ha dicho? Génesis 3:1. Esa pequeña duda sembrada en la mente de Eva fue suficiente para que cayera en la trampa del pecado. El enemigo no necesitaba destruirla de inmediato. Solo necesitaba que dudara de la bondad de Dios, de su palabra y de su plan para ella. Lo mismo sucede en nuestras vidas hoy. El diablo sabe que si puede hacer que dudes, entonces puede crear una tormenta de ansiedad en tu corazón. La duda lleva a la ansiedad porque cuando no estás seguro de algo, te preocupas. La preocupación se convierte en temor, y el temor se alimenta de más duda, creando un ciclo destructivo que aleja tu mente de la paz de Dios. Esas dudas pueden comenzar con pensamientos como: ¿realmente Dios está en control de esto? ¿Y si las cosas no mejoran? ¿Será que Dios realmente escucha mis oraciones? Son preguntas pequeñas, pero con el tiempo pueden crecer hasta convertirse en gigantes que oscurecen nuestra visión de la verdad. La ansiedad comienza a tomar el control y nuestra fe, que antes era sólida, empieza a tambalear. El enemigo se aprovecha de nuestra fragilidad humana. Sabe que, cuando enfrentamos incertidumbre o problemas, nuestra mente tiende a llenar esos espacios vacíos con preocupaciones. Cuanto más permitimos que la duda se asiente, más se extiende la ansiedad, y más difícil es ver la claridad de la paz que Dios ofrece. Este es un juego mental en el que el enemigo juega con nuestras emociones, haciéndonos creer que no podemos confiar completamente en Dios. Sin embargo, la Biblia es clara sobre cómo debemos responder a estas tácticas.
En Filipenses 4, 6, 7 se nos instruye: no se inquieten por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aquí vemos que la solución a la duda y la ansiedad no está en tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta, sino en llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. El enemigo quiere que te enfoques en lo que no sabes, en lo que no tienes, en lo que aún no ha sucedido. Pero Dios quiere que confíes en Él, en lo que ya ha hecho y en las promesas que nos ha dado. La duda no solo oscurece nuestra mente, sino que también apaga nuestra capacidad para ver las bendiciones de Dios. La ansiedad nos consume, pero la fe nos libera. Es por eso que debemos estar atentos a los pequeños susurros de duda que el enemigo siembra en nuestros corazones. Si no los identificamos y los combatimos con la verdad de la palabra de Dios, pueden crecer, envolver nuestra mente en ansiedad y alejarnos de la paz que solo Él puede darnos. Cuando el diablo intenta sembrar duda, recuerda que la respuesta está en aferrarte a la certeza de que Dios es fiel, que Él está en control y que su paz está disponible para ti. El miedo paraliza la fe. No puedes avanzar cuando estás dominado por el ¿y si falla? El miedo tiene un poder impresionante para frenar nuestra vida espiritual. Uno de sus efectos más devastadores es su capacidad para paralizar la fe. El miedo no solo es una emoción que experimentamos, sino un obstáculo que nos impide avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando el miedo se apodera de nuestra mente, nuestra fe comienza a tambalear, y lo que antes parecía posible, ahora se ve como algo lejano y fuera de nuestro alcance. Una de las formas más comunes en que el miedo paraliza nuestra fe es a través de la pregunta constante: ¿y si falla? Esta pregunta se planta en nuestra mente como una semilla, y si no la tratamos, comienza a crecer, alimentándose de nuestras inseguridades y preocupaciones. El «y si falla» nos ata a la incertidumbre, y esa incertidumbre nos impide tomar pasos de fe. Es como si nos quedáramos estancados en el mismo lugar, esperando que las circunstancias cambien, que todo se alinee perfectamente, antes de dar cualquier paso. Pero la realidad es que la fe nunca depende de las circunstancias perfectas, ni de la certeza absoluta de que todo saldrá bien. La fe, en su esencia, es confianza en Dios a pesar de los temores y las dudas. Es la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando no sabemos cómo se resolverá todo. Sin embargo, cuando el miedo se introduce en nuestra vida, esa confianza se tambalea y comenzamos a tomar decisiones basadas en lo que tememos que suceda, no en lo que sabemos que Dios ha prometido. Este miedo paralizante puede tener un impacto profundo en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo, puede hacer que no tomemos riesgos o que nos quedemos en un lugar de confort, incluso cuando Dios nos llama a algo más grande. En nuestras relaciones, puede impedirnos dar el paso hacia la reconciliación o la restauración, porque tememos que todo termine en fracaso. Incluso en nuestra vida espiritual, el miedo puede hacer que nos apartemos de lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque nos sentimos incapaces de cumplir con su llamado. Pero la fe no se mide por la ausencia de miedo, sino por nuestra disposición a seguir a Dios a pesar de Él. En el libro de Mateo 14, cuando Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, el viento y las olas representan el miedo que nos amenaza. Pero Pedro no empieza a hundirse hasta que se enfoca en la tormenta y se deja dominar por el miedo. Jesús le responde: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?»
Mateo 14:31. En ese momento, la duda alimentada por el miedo hizo que Pedro perdiera el enfoque y su fe se desvaneció. El miedo nos roba la capacidad de ver a Jesús en medio de la tormenta, y en lugar de caminar hacia Él, nos quedamos parados, mirando las olas de nuestras preocupaciones. Pero lo que necesitamos recordar es que nuestra fe no debe estar basada en nuestras habilidades o en la certeza de que todo saldrá bien, sino en la confianza de que Dios está con nosotros y que Él es capaz de calmar las tormentas de nuestras vidas. El miedo, cuando lo dejamos dominar, no solo paraliza nuestras acciones, sino que también nos hace creer que el fracaso es inevitable, y eso apaga nuestra fe. Pero la Biblia nos dice que en Cristo somos más que vencedores, y que, si estamos con Él, no hay nada que temer. La fe no necesita ser perfecta, solo necesita estar dirigida hacia el Señor, que puede hacer que caminemos sobre las aguas del miedo. Así que la próxima vez que el miedo te susurre al oído, pregúntate, ¿qué haría si no tuviera miedo? Y luego, da ese paso de fe, confiando en que, aunque las olas sean grandes, el poder de Dios es mucho más grande. Historias bíblicas de miedo que casi vencen la fe. Como Pedro caminando sobre el agua y cayendo cuando dudó. Las Escrituras están llenas de relatos donde hombres y mujeres de fe enfrentaron miedos que casi los vencieron. Estas historias no solo nos muestran la lucha humana, sino también la misericordia y el poder de Dios para restaurar la fe en medio de la adversidad. Una de las historias más reveladoras de cómo el miedo puede atacar nuestra fe es la de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Es un relato que muestra con claridad cómo el miedo, una vez que se asoma, tiene el potencial de desviar nuestra confianza en Dios. En Mateo 14, 22, 33, encontramos a los discípulos en una barca, atrapados, en medio de una tormenta. Jesús, al ver su angustia, decide acercarse caminando sobre el agua. Al principio, los discípulos se asustan, creyendo que es un fantasma. Pero entonces, Jesús les habla con calma. «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Mateo 14, 27. Fue entonces que Pedro, lleno de fe, le dijo a Jesús: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre el agua». Jesús le respondió: «Ven». Pedro, al recibir la invitación, comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Sin embargo, en el momento en que miró alrededor y vio la furia del viento y las olas, su fe vaciló. En ese instante, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». Inmediatamente, Jesús extendió su mano, lo levantó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Este relato es un espejo de nuestras propias luchas con el miedo. Al principio, Pedro tenía una fe audaz. Caminó hacia Jesús porque confiaba en su poder y en su palabra. Pero cuando se enfrentó a la realidad de la tormenta, sus ojos dejaron de fijarse en Jesús y se enfocaron en el peligro que lo rodeaba. Fue en ese momento que el miedo lo venció. La tormenta no era más feroz que la presencia de Jesús, pero el miedo hizo que Pedro olvidara la verdad de la seguridad que tenía en el Salvador. Lo que este pasaje nos enseña es que el miedo no viene en una sola forma, viene en muchas, y la más insidiosa de todas es cuando nos distrae de la presencia de Cristo. Las olas y el viento no desaparecieron, pero al volver la mirada hacia Jesús, Pedro pudo ser rescatado. Esta historia nos muestra cómo el miedo puede llegar a tomar el control, incluso de los más valientes. No importa cuán fuerte sea nuestra fe, si no mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el miedo puede arrastrarnos y hacernos dudar. Sin embargo, la lección más poderosa de esta historia no es solo el hundimiento de Pedro, sino que, a pesar
de su duda y miedo, Jesús no lo dejó. Inmediatamente extendió su mano para salvarlo. No es que nunca vayamos a sentir miedo o duda, sino que la clave está en cómo respondemos cuando estas emociones nos atacan. Pedro pudo haber quedado sumido en el agua, pero en su desesperación clamó a Jesús, y Jesús lo levantó. La historia de Pedro caminando sobre el agua nos recuerda que el miedo no tiene poder sobre nosotros mientras mantenemos nuestra fe y nuestra mirada centrada en Dios. Cuando el miedo amenace con apoderarse de tu corazón, recuerda que no estás solo en la tormenta. Jesús está allí, extendiendo su mano dispuesto a levantarte. La verdadera derrota no llega cuando sentimos miedo, sino cuando dejamos que el miedo nos haga olvidar quién es Cristo y el poder que Él tiene para rescatarnos. Como Pedro, todos enfrentamos momentos en los que el miedo amenaza con hacer naufragar nuestra fe. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a la verdad de que aunque la tormenta sea fuerte, nuestro Salvador es más fuerte. El miedo exagera la realidad. El enemigo te hace ver gigantes. Donde solo hay sombras, una de las tácticas más astutas del enemigo es distorsionar nuestra percepción de la realidad. El miedo, cuando se deja alimentar, tiene el poder de exagerar las circunstancias, convirtiendo situaciones que no son tan graves en gigantes abrumadores. El diablo no necesita crear problemas nuevos para destruir nuestra fe. Solo necesita que te convenzas de que los desafíos que enfrentas son mucho más grandes de lo que realmente son. En su intento por apoderarse de tu confianza en Dios, el enemigo te hace ver gigantes donde solo hay sombras. Este fenómeno de exageración del miedo está claramente ilustrado en la historia de los espías enviados por Moisés a la tierra prometida. En Números 13, Dios les había prometido a los israelitas una tierra de abundancia, una tierra que fluía con leche y miel. Sin embargo, cuando los 12 espías regresaron después de explorar la tierra, 10 de ellos trajeron un informe alarmante. La tierra que hemos explorado devora a sus habitantes. Todos los hombres que vimos son de gran estatura. Allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y nosotros éramos como langostas a sus ojos. Números 13, 32, 33. El miedo y la ansiedad que sentían los espías exageraron la realidad de lo que habían encontrado. En realidad, la tierra era rica y fértil, como Dios había prometido, pero el miedo les hizo ver a los habitantes como gigantes, cuando en realidad no lo eran. El enemigo, en su astucia, utiliza el miedo para distorsionar nuestra visión de las dificultades que enfrentamos. Nos hace ver los obstáculos como insuperables, las situaciones como irremediables y las personas como amenazas inquebrantables. Lo que es una sombra en la realidad se convierte en un gigante en nuestra mente. Este tipo de distorsión del miedo es una de las formas más efectivas que el diablo usa para mantenernos paralizados. Nos hace creer que estamos frente a una batalla imposible de ganar, cuando en realidad lo único que necesitamos es tener fe en la promesa de que Dios estará con nosotros, sin importar lo que enfrentemos. El relato de los espías es un claro recordatorio de cómo el miedo puede llevarnos a magnificar las dificultades. Mientras los 10 espías temían por la magnitud de los desafíos, 2 de ellos, Josué y Caleb, mantuvieron una perspectiva diferente. Ellos no negaron la existencia de los gigantes, pero afirmaron con fe que Dios les daría la victoria. Subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. Josué y Caleb no se dejaron arrastrar por el miedo ni por la exageración de la realidad. Sabían que el poder de Dios era mucho mayor que cualquier gigante que pudieran enfrentar. Este contraste entre los espías nos enseña una lección valiosa.
El miedo distorsiona nuestra visión, mientras que la fe nos permite ver la realidad tal como es. Cuando permitimos que el miedo entre en nuestros corazones, nos cegamos a las verdades de Dios y comenzamos a ver los problemas mucho más grandes de lo que realmente son. Sin embargo, cuando mantenemos nuestra fe firme en el poder de Dios, podemos enfrentar esos gigantes con la certeza de que Él está a nuestro lado y que lo que parece una amenaza inquebrantable es, en realidad, solo una sombra que se disuelve a la luz de su gloria. El enemigo intentará constantemente exagerar la realidad a través del miedo, haciéndote sentir que estás solo, que la situación es desesperada o que no hay esperanza. Pero recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de temor. 2 Timoteo 1:7. Él es el Dios que parte el mar, que derrota a los gigantes y que te da la victoria. Así que cuando enfrentes sombras en tu vida, no permitas que el miedo las transforme en gigantes. Recuerda que, con Dios a tu lado, todo gigante puede ser derrotado, y las sombras solo desaparecerán a la luz de su presencia. El miedo como distracción espiritual te aleja de la oración, de la palabra, del propósito. El miedo tiene una forma insidiosa de desviarnos de lo que más necesitamos en los momentos de dificultad: nuestra conexión con Dios. En lugar de acercarnos más a Él en oración, buscando su consuelo y guía, el miedo nos empuja a alejarnos, a olvidarnos de su presencia y de su palabra. La ansiedad y la preocupación pueden ser como una niebla espesa que nubla nuestra mente, haciéndonos olvidar que nuestra paz solo proviene de estar en comunión con nuestro Creador. El miedo actúa como una distracción espiritual. En momentos de prueba, lo que más necesitamos es sumergirnos en la oración, en la palabra de Dios y en el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Pero cuando el miedo toma el control, nuestra mente se llena de pensamientos negativos y preocupaciones sobre el futuro y nos olvidamos de la fuente de nuestra fortaleza. Nos alejamos de la oración porque creemos que no tenemos tiempo para ella o que no tiene sentido, cuando en realidad es en esos momentos cuando más necesitamos hablar con Dios. Una de las tácticas más efectivas del enemigo es hacernos creer que nuestras preocupaciones son más urgentes que el tiempo a solas con Dios. El miedo nos distrae con pensamientos de fracaso, de lo que podría salir mal o de lo que no podemos controlar. Esto nos hace sentir que la oración o la lectura de la Biblia es algo secundario, algo que podemos dejar para después. Pero la verdad es que en los momentos de mayor angustia es cuando más debemos acercarnos a Dios. Un claro ejemplo de cómo el miedo puede distraernos de nuestro propósito se encuentra en la historia de Marta y María, en Lucas 10:38-42. Mientras Jesús visitaba la casa de Marta y María, Marta se preocupaba con las tareas de servir y atender, mientras que María eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Marta, abrumada por la preocupación y el miedo de no hacer las cosas bien, se distrajo de lo que realmente importaba: estar con Jesús. Jesús le dijo: Marta, Marta, te preocupas y te alteras por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Lucas 10:41-42. El miedo que Marta experimentaba la llevó a concentrarse en lo que era urgente en ese momento, aunque no era lo más importante, mientras que María, al no dejarse distraer, se centró en lo que realmente alimentaría su espíritu. Jesús nos invita a hacer lo mismo. El miedo nos dice que debemos correr, preocuparnos y hacer todo por nuestra cuenta, pero Dios nos llama a detenernos, a escuchar su voz y a encontrar paz en su presencia.
Este es un recordatorio para todos nosotros de que, cuando el miedo amenaza con distraernos y alejarnos de nuestra fuente de paz, debemos hacer un esfuerzo consciente por centrarnos en lo que realmente importa. La oración y la palabra de Dios no son solo una rutina, son un refugio, una ancla que nos mantiene firmes cuando el viento del miedo sopla con fuerza. Nos permiten recordar quién es Dios, lo que Él ha prometido y el propósito que ha puesto en nuestras vidas. El miedo quiere que nos alejemos de nuestra relación con Dios, pero la verdad es que es en esos momentos de miedo donde más necesitamos su paz, su consuelo y su sabiduría. Cuando el miedo te distrae, recuerda que la oración es la vía directa a la paz de Dios. La lectura de la palabra es la espada que corta las mentiras del enemigo. Y al centrarnos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, podemos encontrar la claridad y la fortaleza necesarias para enfrentar cualquier desafío. Así que la próxima vez que el miedo te intente distraer, recuerda que tu tiempo con Dios es lo único que puede traer verdadera paz y dirección a tu vida. No dejes que las preocupaciones te alejen de lo que te fortalece espiritualmente. Al contrario, ve a Él, ora, lee su palabra y recuerda que el propósito de Dios para ti nunca cambia, ni siquiera en medio de la tormenta. El silencio de Dios en medio del miedo. A veces Dios guarda silencio para que confíes, no para abandonarte. Uno de los momentos más desafiantes en la vida de un creyente es cuando se enfrenta a una crisis y siente que Dios guarda silencio. En medio del miedo, la angustia y la incertidumbre, buscamos respuestas, consuelo y una señal clara de que Dios está presente. Sin embargo, hay momentos en los que parece que Él no responde. Este silencio puede ser aterrador y confuso, especialmente cuando el miedo nos ataca con fuerza. Pero en realidad, este silencio de Dios no es un abandono, sino una invitación a confiar de una manera más profunda en Él. A menudo, el silencio de Dios puede sentirse como una desilusión, especialmente cuando estamos en medio de una tormenta emocional o espiritual. Queremos escuchar su voz, sentir su presencia y ser consolados por su intervención. Pero a veces Dios guarda silencio y ese silencio nos pone a prueba. Nos desafía a no depender de nuestros propios sentidos o emociones, sino a confiar plenamente en su fidelidad, incluso cuando no lo vemos ni lo escuchamos claramente. Este tipo de silencio no es un acto de indiferencia de parte de Dios, sino una invitación a una relación más profunda. En la Biblia encontramos varios ejemplos de momentos en los que Dios guardó silencio, pero al final su propósito era fortalecer la fe de sus siervos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 22, donde el rey David expresa su angustia y dolor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. En este salmo, David se siente abandonado por Dios, pero al final descubre que Dios estaba presente, incluso en medio de su sufrimiento. Este salmo es un ejemplo de cómo, incluso cuando parece que Dios guarda silencio, su presencia y su propósito están trabajando de maneras que no siempre podemos comprender en ese momento. Otro ejemplo significativo se encuentra en la historia de Job. Job, un hombre justo, experimentó una serie de tragedias devastadoras que lo dejaron sin esperanza. A lo largo de su sufrimiento, Job clama a Dios por respuestas, pero Dios guarda silencio durante mucho tiempo. Aunque sus amigos lo presionan, diciéndole que su sufrimiento es el resultado de su pecado, Job sigue buscando a Dios. Finalmente, Dios responde, pero no con explicaciones claras sobre el sufrimiento de Job. En lugar de eso, le recuerda a Job quién es Él, el creador soberano del universo. Al final, Job se da cuenta de que, aunque no entendió todo lo que sucedió, su confianza en Dios debe descansar en su soberanía y sabiduría, no en tener todas las respuestas.
El silencio de Dios, aunque difícil, no es una señal de abandono, sino una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él. En momentos de miedo, cuando las olas de la ansiedad amenazan con inundar nuestro corazón, el silencio de Dios nos llama a soltar nuestro control y a confiar en que Él tiene un propósito más grande que lo que podemos ver en ese momento. A veces, Dios no responde inmediatamente porque quiere que aprendamos a caminar por fe, no por vista. Es en esos momentos de aparente silencio donde nuestro carácter es refinado. Dios nos está enseñando a esperar pacientemente, a confiar en su tiempo perfecto y a creer que Él está obrando, incluso cuando no podemos ver su mano. Como dice Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El silencio de Dios nos recuerda que no estamos llamados a entender todo lo que sucede, sino a confiar en que su plan es perfecto y que Él está en control, incluso cuando no lo sentimos cerca. El miedo a menudo nos hace cuestionar la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos hace pensar que, si no estamos recibiendo respuestas inmediatas, tal vez estamos solos. Pero, en realidad, Dios está más cerca de lo que pensamos, y su silencio es solo una invitación para que pongamos nuestra confianza en Él de una manera más profunda y madura. El silencio de Dios no es una negación de su amor, sino una oportunidad para aprender a confiar en Él más plenamente. Así que, cuando te encuentres en medio del miedo y el silencio de Dios, recuerda que Él no te ha abandonado. Él está allí, en silencio, esperando que confíes en Él, aun cuando no entiendas lo que está sucediendo. ¿Cómo identificar si estás atrapado por el miedo? Síntomas espirituales: inacción, ansiedad, aislamiento. El miedo, aunque a menudo se manifiesta en el mundo físico, tiene raíces profundas en nuestra vida espiritual. Puede ser una de las herramientas más poderosas que el enemigo utiliza para apartarnos de nuestra fe y debilitarnos espiritualmente. Sin embargo, lo más peligroso del miedo es que a menudo no lo reconocemos cuando estamos atrapados por él. Puede camuflarse detrás de síntomas espirituales que, si no se identifican a tiempo, pueden llevarnos a vivir en una constante lucha interna, apartados de la paz de Dios. Es fundamental aprender a reconocer cuándo estamos siendo dominados por el miedo, para poder contrarrestarlo con la verdad de la palabra de Dios. Inacción. La parálisis espiritual. Uno de los síntomas más evidentes de estar atrapado por el miedo es la inacción. El miedo tiene un poder paralizante. Nos convence de que no podemos avanzar, que cualquier paso que tomemos podría llevarnos al fracaso o al dolor. En lugar de seguir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas, nos quedamos inmóviles, estancados, esperando una señal de que las circunstancias se mejorarán solas. Sin embargo, esta espera es una trampa. La inacción nos aleja de la obediencia a Dios y de la acción que Él quiere que tomemos para cumplir su voluntad. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo, en su forma más insidiosa, busca hacer que olvidemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando nos sentimos paralizados, incapaces de actuar, es importante reflexionar sobre si estamos permitiendo que el miedo se apodere de nuestras decisiones y de nuestra capacidad para movernos hacia adelante. La inacción espiritual no es simplemente un estado de quietud. Es una forma en la que el miedo nos mantiene alejados de lo que Dios quiere para nosotros. Ansiedad.
la atrapante. Preocupación, el miedo y la ansiedad están estrechamente relacionados. La ansiedad se convierte en un síntoma espiritual claro de que estamos atrapados por el miedo. Cuando vivimos constantemente preocupados por el futuro, por lo que podría salir mal, o por lo que otros piensan de nosotros, el miedo toma el control de nuestra mente y nuestro corazón. La ansiedad nos consume y nos lleva a una espiral de pensamientos negativos que nos alejan de la paz de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, Dios nos da una receta para combatir la ansiedad. No se inquieten por nada, más bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La ansiedad nos roba la paz, pero la oración nos reconecta con la fuente de esa paz. Si sientes que la ansiedad te está controlando, es una señal clara de que el miedo ha echado raíces en tu vida espiritual. La solución es entregar esas preocupaciones a Dios, confiando en que Él tiene el control total. Aislamiento. La desconexión de la comunidad de fe. Otro síntoma importante de estar atrapado por el miedo es el aislamiento. El miedo tiende a hacernos sentir que estamos solos, que nadie entiende lo que estamos viviendo, o que, si compartimos nuestras luchas, seremos rechazados. Como resultado, nos alejamos de la comunidad de creyentes, evitando la oración en conjunto, el compañerismo y el apoyo de otros. Este aislamiento espiritual puede ser devastador, ya que la comunidad de la iglesia es una fuente vital de aliento y fortaleza. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta a no dejar de reunirnos como cuerpo de Cristo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. El aislamiento es una táctica del enemigo para debilitarnos espiritualmente. Nos aleja de la verdad, del aliento de los demás, y nos deja en un estado de vulnerabilidad. Si te encuentras evitando la comunidad, es probable que el miedo te haya alejado de las fuentes de apoyo que Dios ha puesto a tu disposición. Reconociendo y superando el miedo si experimentas cualquiera de estos síntomas espirituales: inacción, ansiedad o aislamiento. Es posible que estés atrapado por el miedo. Reconocer estos síntomas es el primer paso para liberarte de su control. El miedo no tiene poder sobre ti cuando te aferras a las promesas de Dios y te recuerdas a ti mismo que Él está contigo, que no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. La clave está en volver a acercarnos a Él, confiar en su palabra y buscar el apoyo de la comunidad de fe para superar el miedo. Recuerda que, aunque el miedo puede ser un enemigo fuerte, Dios es mucho más grande. Él es el que nos sostiene, el que nos da la fortaleza para seguir adelante y el que nos libera de las trampas del enemigo. Si te encuentras atrapado por el miedo, clama a Dios, confía en Él, y Él te levantará con su paz y su amor. El poder de declarar la palabra frente al miedo, versículos y promesas como espada contra la mentira del enemigo. El miedo es uno de los ataques más comunes del enemigo, una herramienta poderosa para desviar nuestra atención de Dios y llenar nuestro corazón de dudas, ansiedad e inseguridad. Cuando el miedo se infiltra en nuestra mente, nos hace creer que las circunstancias son más grandes que nuestro Dios y que estamos solos en nuestra lucha. Sin embargo, la palabra de Dios es un arma afilada que puede cortar las mentiras del enemigo y restaurar nuestra fe. El poder de declarar la palabra de Dios frente al miedo es fundamental para recordar quiénes somos en Cristo y lo que Él ha prometido. En Efesios 6:17 se nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada
no solo es un símbolo de defensa, sino también de ataque. Al declarar la palabra de Dios, no solo nos defendemos contra el miedo, sino que también avanzamos en la victoria que Cristo ya ganó para nosotros. Cada versículo y promesa que pronunciamos se convierte en una herramienta poderosa para rechazar las mentiras del enemigo y restablecer nuestra paz. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Uno de los versículos más poderosos para enfrentar el miedo es Isaías 41:10, donde Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo, te sustento con mi mano derecha de justicia. Este versículo es una declaración de la presencia constante de Dios con nosotros. Al enfrentar el miedo, podemos declarar que no estamos solos. Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos en cada momento. Cuando el miedo trata de decirnos que estamos perdidos o desamparados, podemos declarar esta promesa y recordarnos a nosotros mismos que Dios no nos dejará, no importa cuán grande sea la tormenta o cuán oscura sea la situación. Su presencia es nuestra garantía de que no estamos destinados a fracasar. 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Otro versículo que debemos declarar con confianza es 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que el temor no proviene de Dios. Si estamos experimentando miedo, no es porque Dios lo haya enviado. Es una táctica del enemigo para debilitarnos. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Y al declarar esta verdad, nos recordamos que podemos vivir por encima de la ansiedad y el miedo. Cuando el miedo nos inunda, declarar este versículo es una afirmación de la autoridad que tenemos en Cristo. El miedo puede intentar apoderarse de nuestra mente y corazón, pero no tenemos que aceptarlo. En cambio, podemos afirmar que el espíritu que Dios nos ha dado es uno de poder y autocontrol, y con su ayuda podemos resistir cualquier ataque del enemigo. 3. Filipenses 4:6-7. La paz de Dios guardará nuestros corazones. Cuando el miedo nos llena de ansiedad, Filipenses 4:6-7 nos ofrece una poderosa respuesta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios, a confiar en que Él tomará el control y a recibir su paz. Declarar este versículo frente al miedo es una forma de recordar que, en lugar de ser consumidos por la ansiedad, podemos buscar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Al declarar esta promesa, nos despojamos de la carga del miedo y la ansiedad, y permitimos que la paz que solo Dios puede dar gobierne nuestras mentes y corazones. Cuando el miedo trata de robarnos la paz, podemos recordar que esta paz es un regalo divino, disponible para nosotros cuando confiamos en Él. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una de las promesas más poderosas para enfrentar el miedo es Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo declara que no importa lo que enfrentemos, si Dios está a nuestro lado, no hay nada que temer. Las circunstancias, los enemigos, las dificultades, todo puede parecer enorme, pero no hay fuerza más grande que la que tenemos con Dios de nuestro lado. Cuando el miedo nos susurra que no podemos ganar, que estamos destinados al fracaso, podemos
Declarar con confianza este versículo. Si Dios está por nosotros, no importa quién o qué se levante contra nosotros. La victoria ya está asegurada en Cristo. 5. Salmo 23:4. No temeré mal alguno. Finalmente, el Salmo 23:4 es una hermosa promesa de protección. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta declaración de confianza es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros y aterradores, no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Su presencia nos da seguridad y aliento, y podemos descansar en Él, sabiendo que Él nunca nos dejará. Usando la palabra. Como espada, cada uno de estos versículos es una espada afilada contra las mentiras del enemigo. Cuando el miedo nos rodea, podemos tomar la palabra de Dios y declararla en voz alta, como un acto de fe y resistencia. No estamos luchando con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de la palabra de Dios. Al declarar estos versículos, estamos recordando a nuestro corazón y a nuestras circunstancias que Dios está en control, que su promesa es fiel y que Él no nos dejará. Cuando el miedo se presente, recuerda que tienes la autoridad para declararlo en voz alta y resistirlo con la espada del Espíritu. La palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y traer paz a nuestras vidas. La fe no elimina el miedo, lo confronta. Actuar con temor es también un acto de valentía espiritual. La fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de confrontarlo con la certeza de que, aunque tengamos miedo, Dios está con nosotros. Muchas veces creemos que tener fe significa estar completamente libres de miedo. Sin embargo, la verdadera fe no niega la existencia del miedo, sino que lo enfrenta con la confianza de que el poder de Dios es más grande que cualquier temor que podamos experimentar. El miedo no desaparece de inmediato, pero la fe nos da la fuerza para seguir adelante a pesar de él. La realidad del miedo en la vida cristiana es importante reconocer que el miedo es una emoción humana completamente natural. Todos lo sentimos en algún momento de nuestras vidas, especialmente cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a situaciones peligrosas o desafiantes, o cuando las circunstancias parecen fuera de nuestro control. De hecho, Jesús mismo experimentó miedo en su humanidad. En el jardín de Getsemaní, antes de su crucifixión, Él oró pidiendo que, si era posible, el Padre apartara de Él ese trago amargo. Mateo 26:39. Esta es una prueba de que el miedo no es algo que debamos rechazar o negar, sino algo que debemos llevar a los pies de Dios y enfrentar con fe. La diferencia entre el miedo y la fe no es que uno de ellos desaparezca, sino que la fe nos da la capacidad de continuar a pesar del miedo. La fe no elimina nuestras emociones, pero nos da el coraje y la fuerza para actuar a pesar de ellas. La fe confronta el miedo, no lo ignora, y esto es lo que nos permite avanzar. El acto de valentía espiritual, actuar con temor, es, en muchos casos, un acto de valentía espiritual. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición de seguir adelante a pesar de él, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Cuando elegimos actuar, aunque tememos, estamos demostrando que nuestra confianza en Dios es más grande que cualquier temor que podamos experimentar. En 2 Corintios 12, 9-10, el apóstol Pablo nos enseña que la debilidad puede convertirse en fuerza cuando dependemos de Dios. Él escribe, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Pablo nos muestra que, incluso en nuestros momentos de miedo y debilidad, el poder de Dios se perfecciona, y es precisamente cuando sentimos miedo que más necesitamos confiar en Él. Actuar con fe, aun cuando el miedo esté presente, es una demostración de valentía espiritual. Ejemplos bíblicos de valentía espiritual. Numerosos personajes bíblicos enfrentaron situaciones aterradoras, pero lo hicieron con valentía al poner su fe en Dios. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de David enfrentándose a Goliat. David era un joven pastor, aparentemente sin ninguna posibilidad de ganar, pero confió en que Dios le daría la victoria. En 1 Samuel 17:45, David declaró: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». A pesar de su miedo natural, David no permitió que su temor lo paralizara. Actuó con valentía, confiando en que Dios estaba con él, y venció al gigante. Otro ejemplo es el de Moisés, quien temía no ser lo suficientemente capaz para liberar al pueblo de Israel. A pesar de sus dudas y temores, Moisés obedeció a Dios y enfrentó a Faraón. En Éxodo 3:11, Moisés le dice a Dios: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?». Moisés tenía miedo de la tarea que Dios le había asignado, pero aún así eligió actuar, y Dios lo usó de manera poderosa. Confrontando el miedo con la palabra de Dios, cuando enfrentamos el miedo, la fe se convierte en nuestra arma más poderosa. No se trata de eliminar el miedo, sino de confrontarlo con las promesas de Dios. La palabra de Dios nos recuerda que Él está con nosotros y que podemos confiar en su poder. Como Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 17:20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os sería imposible». La fe, aunque pequeña, tiene el poder de mover montañas y desafiar las limitaciones del miedo. En momentos de temor, declarar las promesas de Dios nos ayuda a recordarnos que no estamos solos. Romanos 8:31 nos asegura que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el miedo nos dice que no podemos, la fe nos recuerda que en Cristo todo es posible. Al enfrentar el miedo con la palabra de Dios, estamos haciendo un acto de valentía espiritual, confiando en que Dios nos ayudará a superar cualquier desafío. La valentía espiritual nos lleva a avanzar. La fe no significa simplemente esperar que el miedo desaparezca. Significa avanzar con valentía a pesar de él. Es un acto de obediencia y confianza en que Dios está obrando a nuestro favor. La valentía espiritual no siempre se ve como una victoria sin miedo, sino como un acto de obedecer a Dios y actuar con fe, incluso cuando el miedo nos acompaña. En resumen, la fe no elimina el miedo, lo confronta. Al actuar con temor, estamos demostrando una valentía espiritual que no proviene de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios que habita en nosotros. Cuando te enfrentes al miedo, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y al confiar en su poder y promesas, puedes enfrentar cualquier desafío con valentía. La fe no niega el miedo, sino que lo desafía y lo vence, porque el poder de Dios es mucho más grande que cualquier temor que podamos tener. La victoria sobre el miedo es una decisión diaria. La fe es alimentada todos los días. Igual que el miedo, la victoria sobre el miedo no es un evento aislado, ni una batalla ganada de una sola vez. Es una decisión diaria, una elección constante de confiar en Dios y caminar por fe, independientemente de las circunstancias que nos rodean. De la misma manera que el miedo tiene la capacidad de crecer y fortalecerse si lo alimentamos con pensamientos
negativos y preocupaciones, la fe también crece cuando la alimentamos cada día con la palabra de Dios y la oración. La clave para vivir una vida victoriosa sobre el miedo es entender que no se trata de eliminar el temor de una vez por todas, sino de tomar decisiones diarias que lo confronten con la verdad de las promesas de Dios. La alimentación diaria de 1900, la fe y el miedo es un hecho que lo que alimentamos crece. El miedo no aparece de la nada, sino que surge cuando le damos espacio en nuestra mente y corazón. Cada vez que alimentamos nuestras dudas, nos enfocamos en los problemas o nos dejamos atrapar por pensamientos catastróficos, estamos alimentando el miedo. En cambio, la fe también necesita ser alimentada todos los días. La fe no se trata solo de una declaración que hicimos una vez en el pasado, sino de una relación viva y activa con Dios que crece con el tiempo, a través de la lectura de la palabra, la oración y la obediencia. La fe se construye día tras día, y lo mismo sucede con el miedo. Si no tomamos decisiones conscientes para rechazar el miedo y confiar en Dios, este puede tomar el control de nuestras vidas. La diferencia entre vivir en victoria o ser derrotado por el miedo radica en las decisiones diarias que tomamos sobre qué alimentamos en nuestro corazón y mente. Como dice Jesús en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. La fe pequeña, pero constante, puede mover montañas, mientras que el miedo, alimentado y cultivado, tiene el poder de paralizarnos. El poder de la disciplina espiritual, el apóstol Pablo, nos exhorta en 2 Corintios 10:5 a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La victoria sobre el miedo es un acto de disciplina espiritual. Cada día tenemos que tomar cautivos nuestros pensamientos y asegurarnos de que no estén llenos de temor, sino de la verdad de Dios. Este proceso de mantener nuestra mente enfocada en las promesas de Dios requiere esfuerzo y no siempre es fácil. Pero es una batalla diaria que debemos pelear, porque cada pensamiento de miedo puede ser confrontado y reemplazado por la verdad de la palabra de Dios. Tomar decisiones diarias para alimentar nuestra fe es clave. Esto puede incluir leer la Biblia, meditar en las promesas de Dios, orar por valentía y rodearnos de personas que nos animen en nuestra fe. Además, debemos asegurarnos de no dejar espacio para pensamientos que alimenten la ansiedad o el miedo. La disciplina espiritual no es solo una herramienta para avanzar en nuestra relación con Dios, sino también para asegurarnos de que estamos eligiendo activamente vivir por fe, no por temor. La fuerza de la resistencia diaria. La victoria sobre el miedo es como un músculo que crece con el ejercicio diario. A lo largo de nuestra vida, todos enfrentamos situaciones que nos provocan temor. Puede ser el miedo al futuro, el miedo al fracaso, el miedo a la enfermedad o el miedo a la soledad. Sin embargo, cada vez que decidimos no ceder al miedo y confiar en Dios, estamos entrenando nuestra fe para ser más fuerte. Cada desafío es una oportunidad para crecer en nuestra confianza en Dios. El miedo se alimenta de la duda, pero la fe se alimenta de la certeza de que Dios está en control. Al declarar la verdad de la palabra de Dios todos los días, no solo estamos resistiendo el miedo, sino que estamos fortaleciendo nuestra fe. Este proceso no es instantáneo. No podemos esperar que la fe crezca de la noche a la mañana. Al igual que el miedo puede crecer a lo largo del tiempo cuando lo alimentamos, la fe crece cuando la nutrimos y la ejercitamos cada día. La decisión diaria de confiar en Dios. En momentos de miedo, nuestra reacción natural puede ser querer huir o ceder ante la ansiedad. Sin embargo,
La victoria no llega cuando evitamos el miedo, sino cuando decidimos enfrentarlo con fe. Cada vez que elegimos poner nuestra confianza en Dios, a pesar del miedo, estamos tomando una decisión que fortalecerá nuestra fe y nos acercará a Él. La fe es una decisión diaria de creer que, aunque no sabemos qué nos depara el futuro, sabemos quién está en control y que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. La fe se basa en confiar en que Dios es fiel, incluso cuando el miedo nos dice lo contrario. Esto significa que, aunque no siempre tengamos todas las respuestas o el control de nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Como nos recuerda Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. La fe se trata de confiar en esta promesa, día tras día, enfrentando el miedo con la certeza de que Dios está con nosotros. El reto de hoy cada día es una oportunidad para tomar una decisión. ¿Alimentaré mi fe o alimentaré mi miedo? El miedo intentará entrar en nuestra mente, pero podemos rechazarlo y reemplazarlo con la verdad de Dios. La victoria sobre el miedo no es un evento único, sino un proceso constante de confiar en Dios y caminar por fe. Al tomar decisiones diarias para nutrir nuestra fe, nos acercamos más a la libertad y la paz que solo Dios puede ofrecer. La victoria sobre el miedo es, al final, una serie de decisiones diarias para elegir la fe sobre el temor, la confianza sobre la duda y la obediencia sobre la ansiedad. Hoy, decide alimentar tu fe. Hazlo por un momento, por un día, y luego repite mañana. Así, paso a paso, encontrarás que el miedo pierde su poder sobre ti y la paz de Dios gobierna tu corazón. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión. Recuerda que la victoria sobre el miedo es una decisión diaria y con la ayuda de Dios puedes enfrentarlo con fe. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte a Sabiduría Redentora para seguir creciendo juntos en la fe. Nos vemos